he visto que ha ido creciendo ese emprendimiento, esa gente con tanto talento que antes tenía que salir de aquí, ya se está quedando aquí, fundando startups de éxito, ya han salido varios unicornios, así que ha ido mejorando y me gusta el ecosistema que se está creando aquí en España. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI en Europa sigamos viviendo la exclusión financiera? Hablamos de exclusión financiera en África, en Latinoamérica, pero aquí es muy difícil emprender, Oliver. Es muy difícil. Esto no es para todo el mundo. Que emprender tienes que arriesgar. Yo he sido un emprendedor muy arriesgado. He creado varias startups, varios emprendimientos, negocios, y en algunos no me ha ido bien. He fracasado, entre comillas. Me he ido a la bancarrota 3 veces. Hemos perdido todo en casa. Hola limones, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al Limonero Podcast. Gracias por estar ahí, por compartir todo lo que hacemos. Y hoy vamos a tocar un tema que a mucha gente le pone así un poquito los pelos de punta, que son las finanzas. Vamos a empezar a abrir esos melones que nunca hemos abierto en el podcast y tenemos a Harold Correa, que es el CEO de un neobanco que se llama Iqualo. Iqualo. Bienvenido, ¿cómo estás? Oye, un placer. Gracias, Oliver, por tu invitación. Vamos a disfrutar de ese podcast en El Limonero. Cuando yo empiezo a mirar y demás, ¿no? Muchas cosas financieras y sale el término neobanco, pues me surge una pregunta que es ¿qué es un neobanco? Es unir las finanzas con la tecnología. Es una fintech, que es otro término que Exacto. La gente dirá, ¿qué es esto? Bueno, pues neobanco es unir finanzas y tecnología. Desde una aplicación, desde hace algunos años, cuando empezamos ya a descubrir las apps, pues lo que hicimos fue unir ese banco tradicional y convertirlo en digital. Entonces, un neobanco es poder operar sin necesidad de ir a una sucursal bancaria, desde tu móvil o desde tu ordenador, en este caso desde una aplicación. Poder hacer todas las gestiones de tu banco sin necesidad de ir a una oficina. Guay, bien. Ahora que hemos explicado un poco la diferencia, ¿no?, entre un banco normal y un neobanco, que es verdad que los bancos normales están tendiendo a ser neobancos, ¿no? Sí. Según la descripción que comentas. ¿Cómo surge la idea en tu cabeza de me voy a liar la manta a la cabeza y voy a montar un neobanco? Bueno, eso se remonta muy atrás. Yo soy un apasionado de las finanzas y la tecnología desde niño, quizás porque vengo de una familia bastante humilde. Entonces, desde pequeño siempre tuve la curiosidad de ver cómo ganábamos más dinero en casa. Tenía que mantener a mi familia, entonces... Mira, un dato curioso que estaba pensando ahora que llegué. Mi primer emprendimiento cuando tenía, 8 o 9 años fue vender limones, el limonero. Qué bueno. Teníamos un árbol de limón en casa y yo lo que hacía era ponerlos en una bolsita y los vendía a los vecinos. Entonces, mira, tenemos mucha sinergia ahí con el nombre, el limonero. Quizás podría ser mi apodo de aquel tiempo de niño, Harold el limonero. Me mola que hayas dicho que con 8 años... haces tu primer emprendimiento, ¿no? Y has hablado de, oye, necesitaba trabajar para ayudar a mi familia, ¿no? Pero tú crees que... Bueno, te iba a preguntar, ¿siempre has sido emprendedor? Sí, pero ¿crees que un emprendedor nace o se hace? O sea, en tu caso... Yo me fui haciendo. Depende de las circunstancias, depende de la familia, ¿no? Familias que ya directamente, pues el niño nace porque sus papás siempre han sido emprendedores, han tenido empresas, o su familia siempre ha tenido empresas. En este caso, yo pienso que tiene parte de los dos, ¿no? En mi caso, pues me fui haciendo poco a poco. Eso sí, en muchos emprendimientos no me ha ido bien. Y quizás si algún emprendedor te dice, oye, no, ya me ha ido bien desde el principio, pues está mintiendo, porque he sido un emprendedor desde niño por necesidad. ¿Y crees que esa necesidad es un motor o de los motores más potentes para emprender? El hambre es uno de los motores más potentes para emprender. Yo desde pequeño sufrí, y digo sufrir en el buen sentido porque siempre me lo he tomado desde niño muy bien, pues momentos muy difíciles. Entonces siempre tenía que estar buscando creativamente cosas para hacer. Y por eso el primer emprendimiento fue vender limones. Porque tenía un árbol de limón en mi casa. Y los vecinos iban y me pedían limón. Oye, ¿me puedes regalar un limón? ¿Me puedes regalar un limón? Y bueno, pues voy a comprar bolsitas y hacía una docena de limones. Valía no sé cuántos pesos ahí en Colombia. Y pues en mi caso fue necesidad, pura hambre. Entonces la creatividad se aflora a través de
del hambre. de problemas, ¿no? Exacto. Que existen. Solucionar ese problema que era en ese momento mis vecinos querían limones y yo se los vendía. Aunque vienes de Colombia, que no lo hemos dicho, Ujú. pero llevas 25 años en España, ¿no? ¿Qué opinas sobre la sociedad española? ¿Crees que es emprendedora o no? En los últimos años sí. Cuando yo llegué aquí, ha habido una evolución en España. España ha sido un país de clase media y quizás estuvieron mucho tiempo acomodados. Cuando tú vives en una familia que no necesitas salir a buscar de la vida, como cuando venimos de Latinoamérica o de otros países, migramos a Europa o cualquier país del mundo, pues quizás venimos de ese tercer mundo que hay necesidades y somos un poquito más creativos algunos. Pero España cada vez más va siendo más emprendedora y eso me gusta. Yo amo España, me encanta vivir aquí, me han recibido con los brazos abiertos y soy uno más. Entonces he visto que ha ido creciendo ese emprendimiento, esa gente con tanto talento que antes tenía que salir de aquí, ya se está quedando aquí fundando startups de éxito, ya han salido varios unicornios, así que ha ido mejorando y me gusta el ecosistema que se está creando aquí en España. Yo creo en que hay que emprender, o sea, porque tu propia vida es emprender. Desde mi punto, cómo entiendo el emprendimiento es tomar las riendas y empezar a tomar decisiones, ¿no? Y esto todos lo tenemos que hacer, aunque alguien diga, yo no soy emprendedor. Bueno, tú estás emprendiendo tu propia vida, a no ser que te dejes llevar por lo que te dice todo el mundo, ¿no? Somos CEOs de nuestra propia vida, ¿no? Exactamente. Al igual que digo que todo el mundo se vende. O sea, todo el mundo, desde la ropa que te pones, el peinado que llevas, la manera que tienes de hablar, ahí estás usando unas cosas para venderte. Venderte en el sentido de cómo quieres que los demás te reciban, ¿no? O la impresión que quieres dar hacia afuera. Pero me alegra que digas que cada vez ves un mayor emprendimiento dentro de España, porque a mí me choca muchas veces con la cantidad de gente que quiere ser funcionario, ¿sabes? Como salen oposiciones y se han presentado... Bueno, creo que son la mayoría, los que más, ¿no? Que quiere gente, pues que quieren estar en un trabajo fijo. Y es normal, porque es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Siempre a esa seguridad. Es muy difícil emprender, Oliver. Es muy difícil. Esto no es para todo el mundo. ¿Por qué dices que es muy difícil emprender? Porque emprender tienes que arriesgar. Yo he sido un emprendedor muy arriesgado en los negocios que he hecho. He creado varias startups, varios emprendimientos, negocios, y en algunos no me ha ido bien. He fracasado entre comillas, o me he ido a la bancarrota 3 veces. Hemos perdido todo en casa. Eso no es para todo el mundo. He perdido amigos también. Gente que finalmente en medio del camino de un emprendimiento se va. Mira, el otro día estaba leyendo un libro y me salió una historia que me gustaría contarte. Un minuto. No sé el nombre del tío. Resulta que en aquellos tiempos que traían de América el oro aquí a España, se hizo muy conocido que venían 3 barcos llenos de oro. Uno de ellos se hundió. Seguramente que muchos ya conocerán esta noticia. Nunca encontraron ese barco repleto de oro. Pues hubo un emprendedor americano que empezó había sido buzo, a investigar cómo descubrir dónde estaba ese barco. Empezó a reunir dinero con sus amigos. Oye, yo quiero ir a buscar ese barco. Entonces Oliver le puso, toma, te pongo 20.000, te pongo 10.000. Todos los amigos, ya, seguro que lo encuentro. Pues desde que el tío comenzó a emprender, a conseguir el dinero, a levantar capital, hasta que realmente lo consiguió, pasaron 17 años. 17 años en el que todos ya le decían que era un mentiroso, en que eso no era verdad, en que no había oro por ahí, que el dinero se lo estaba gastando en otras cosas. El tío invertía todo. Nunca perdió la fe, nunca perdió el foco y siguió investigando y llegando, o sea, en medio de eso perdió muchos amigos. Y en los que somos emprendedores, a los que realmente que nos gusta esto, que lo llevamos en la sangre, a veces no nos salen las cosas a la primera. Y ahí perdemos muchos amigos, perdemos dinero, incluso parejas. Pero si estás enfocado, si realmente quieres ese problema, quieres resolver ese problema, pues hay que seguir. Y yo lo llevo en mi ADN. Yo no puedo parar. Entonces,
ser emprendedor no es para todo el mundo y enhorabuena para los que están trabajando como funcionarios y les gusta y lo quieren hacer, genial. Si te quieres meter a emprendedor tienes que tener la piel, dejarte la piel en esto. Y yo me dejo la piel en todo lo que hago. Hay una cosa muy interesante que dices, que es como tienes que, pues no, el ejemplo que has puesto, llevaba 17 años enfocado en esto. Creo que eso choca mucho con cómo es la sociedad hoy en día occidental, ¿no? De lo quiero ya. Cortoplacistas. Sí. Yo he visto gente que está estudiando emprendimiento y demás, que es como, vamos a lanzar esta prueba, pasa una semana, no ha funcionado, fuera, hay que inventar otra cosa. Es como, tío, que han pasado 6 días. O sea, ¿cómo puedes conseguir resultados? Hay gente que sí consigue resultados en 24 horas de muchas cosas, pero ¿cómo puedes, no? Escuchaba una entrevista que hacías en la radio sobre Equalo, y donde tú no empezaste Equalo de la nada. Tú tenías, ¿no?, una newsletter, sí, o tienes una newsletter de que daba acceso a un montón de... que tenías acceso a un montón de gente que recibía esa newsletter, y eso te ayudaba a empezar un proyecto de otra manera, ¿no? De una manera un poquito más, con unos cimientos a lo mejor un poco más sólidos, ¿no? Pero para construir esa newsletter te llevó un tiempo también. Sí, también tuve otro emprendimiento antes, que era un medio de comunicación para migrantes, y que ese lo vendí, me fue muy bien, lo vendí, hice un pequeño exit, no fue muy grande, un medio de comunicación, y de ahí traía una comunidad, arrastra una comunidad desde hace mucho tiempo, pero antes yo ya trabajé con Bitcoin desde hace muchos años, enviando dinero, comprando Bitcoin en Latinoamérica y vendiéndolo aquí en Europa en plataformas. También abría cuentas para todas mis comunidades, enviaba dinero desde aquí a Latinoamérica, en este caso a Colombia, a Ecuador y a Paraguay en ese tiempo. A mi comunidad lo que hacíamos era crear empresas en esos países y aquí recibir en una cuenta. Estamos hablando del año 2001, 2002. Entonces le decíamos a nuestra comunidad, oye, ingrésanos en esa cuenta del tal banco que nosotros te damos el dinero allí. Entonces ya estaba relacionado el fintech que es ahora con lo que yo venía haciendo desde hace muchos años. Luego estudié un máster en fintech, luego trabajé para un banco que tiene que ver con migrantes en 9 países de Europa, dándole la vuelta, dándole hipotecas a ellos e inventándonos productos para ellos, pero en Latinoamérica, aunque estuvieran aquí. Así que todo esto es lo que habla Steve Jobs de unir los puntos. Yo ya trabajaba en todo este medio. Por eso llegó el neobanco, que no lo creamos de la nada, simplemente venía en un mercado que vio una necesidad y estaba haciendo el máster. Uní esa pasión a poder resolver un problema que le está aquejando a mi comunidad, que le ha estado doliendo a mi gente, y ese es mi porqué. ¿Cómo ayudarle a mi gente? ¿Cómo ayudarle a mi comunidad? Y por eso nos levantamos cada día en Equalo, y por eso Equalo ahora mismo pues todo el mundo está entrando a la aplicación. Ahora mismo, cuando salga este podcast, ya tendremos unas 20.000 personas dentro. Teníamos una lista de espera de 39.000. Hemos ido metiendo o dando paso a todas estas personas, y ya tenemos al día de hoy que lancemos este podcast o que esté saliendo este podcast unas 20.000 o un poco más. Que es verdad que hay una corriente un poco en redes y seguramente muchos padres se asustan, ¿no?, cuando su hijo voy a emprender y voy a... Entonces es como, espérate, que esto no es seguro, que no sé qué, que no sé cuál. Y me mola que hayas explicado un poco ese proceso, ¿no? De, oye, que esto no viene a nada, que aquí hay mucho trabajo, que hay muchas etapas. Tuvimos a un chaval porque tiene 19 años ahora, o 20 ya. No, tiene 19 años. Que claro, ha montado una empresa a través de inteligencia artificial y demás, pero es que desde los 13 años llevaba haciendo cosas. Sí, entonces, vi el capítulo, muy bueno. Sí, entonces claro, dices, ostras, ahora deslumbra el éxito, mira lo que ha montado y tal, pero viene mucho trabajo detrás. Y esto creo que puede aplicarse mucho a cuando tu hijo te dice, pero ¿para qué me sirve estudiar esto, no? O ¿por qué tengo que hacer lo otro? Porque es un proceso. Hay una universidad muy chula de emprendimiento que siempre dice trust the process, ¿no? Confía en el proceso, porque al final todo llega.
y es el camino que tenemos que seguir. ¿Cuándo empezaron a interesarte las finanzas? Sí, como te dije, desde pequeñito, al ver la necesidad de casa, decía, pero ¿cómo salimos de esta? Yo vengo de Barranquilla, pero vivía en un pueblo, el más pobre cercano a Barranquilla, y ¿cómo salimos de esta? No sé de dónde me vino esto, pero desde niño siempre quería ir a más. Yo no tuve televisión desde niño, yo no tuve una buena casa, tuve momentos muy difíciles que no comíamos casi. Quería salir de esa. ¿Cómo salimos de esta? Mi madre no tenía educación, yo vivía solo con mi madre, no tenía educación y pues tenía que buscar más allá. Disléxico, aparte de esto, disléxico. No sé si lo sabes, pero desde niño pues fui el peor de la clase, el que todos los profesores ponían como el ejemplo de lo que no se debe hacer, pero resulta que tenía dislexia, no sabíamos en ese tiempo, pues, lo supe ya después de 17, cuando tenía unos 17 años, pero fui tratado como el más torpe, el tonto de la clase, el bruto de la clase, pero eso me ayudó a que yo entendía, un disléxico en mi grado, ya luego lo fui tratando, no te puedes aprender las lecciones al pie de la letra. De hecho, todavía me cuesta aprenderme algo al pie de la letra. Entonces, los profesores en ese tiempo me decían, tienes que aprenderte esto al pie de la letra. Y si no daba la lección al pie de la letra, era mal. Yo le decía, oye, yo entiendo lo que me quieres decir, yo te lo puedo decir con mis palabras. No, era el tonto de la clase. Así que me volví amigo de los libros. Iba frecuentemente a visitar pequeñas bibliotecas que habían en aquel tiempo y encontraba libros, pues, de biografías. Me gustaba leer biografías y por ahí empecé a descubrir otro mundo. Me hice amigo de los libros, leo un libro por semana, me encanta la lectura, unos 50 libros al año, y por ahí investigando cómo podía mejorar no solo mi vida como estudiante, sino mi vida financiera. Y pues por ahí fue que me empezó a interesar cómo mejorar nuestra vida en casa. Y has comentado un poco de dónde, ¿no? De cómo todo lo que hacías antes de empezar Equalo, pero ¿en qué momento dices voy a materializar esto y voy a... O sea, ¿cómo das el paso? Que lo pregunto porque muchas veces a mucha gente tiene ideas, pero luego no las materializa. Entonces creo que puede ser muy interesante esa reflexión. Como te dije antes, estaba visitando varios países de Europa con mi anterior trabajo, con el trabajo antes de comenzar con Equalo, y ver a mi comunidad cómo sufría, mis amigos, mi familia, de no poder abrir cuentas, de sentirse apartado o excluido financieramente. Y un emprendedor como yo siempre pues, busca oportunidades. Y empecé a investigar sobre esto. Ya llevaba varios meses que lo escuchaba dentro de mi grupo de gente, la newsletter. Nosotros tenemos grupos de Facebook, de Telegram, y se repetía muy a menudo, oye, no puedo abrir cuentas, entre todos se hablaba de eso. Realmente no me había fijado exactamente, no fue que lo escuché y en el primer momento capté que había un hueco en el mercado, sino que visitando las comunidades de migrantes aquí en Europa, pues me di cuenta y dije, ¿y esto por qué está pasando? Me fui donde mis profesores y dije, oye, pero esto porque mis profesores del máster en FinTech, ¿por qué no nos dejan abrir cuentas? No, porque pues quizás por el riesgo, abrir una cuenta con pasaporte, pues, pero ¿se puede? Dije, sí, claro que se puede, la ley lo permite. Ah, ok, entonces hay un hueco en el mercado. Empecé a investigar, fui donde mis jefes, les dije, ¿me podéis dar la licencia? Me dijeron que no, pues renuncié y empecé a buscar. Con mi dinero, con mis ahorros, empecé a buscar cómo conseguir esto. Ha sido un trabajo arduo, pero lo he disfrutado muchísimo y ya estamos ayudándole a mucha gente. Mi misión es ayudarle a cada uno de los inmigrantes que se encuentren en cualquier parte del mundo a mejorar su vida financiera, porque una población que está excluida de la banca es una población que está casi que condenada a la pobreza. Cada vez el sistema está haciendo que cada vez seamos más dependientes, ¿no? O sea, tanto los gobiernos quieren que pase... O sea, es una manera de controlar y fiscalizar el sistema, ¿no? Y ya pasa el típico abuelito que no sabe usar internet, que le dicen en el banco, no, eso tienes que hacerlo online. Si yo no tengo ni ordenador en casa, no, con el móvil. Y en el móvil a veces no funciona bien o lo que sea. O sea que lo que dices, sin duda, si estás desconectado del sistema es complicado.
Y esto lo he visto mucho con estudiantes internacionales. Nosotros en Lemon Tree Education lo que hacemos es enviar a estudiantes menores de edad al extranjero y ellos pues no tienen que abrir cuentas porque van a programas que ya lo tienen todo montado, ¿no? Pero sí que he visto que es un problema, porque además, ¿no? Si tú vienes como estudiante desde Colombia hasta España, para alquilar un piso te piden nómina y dices, no, es que vengo a estudiar. Pues tu cuenta bancaria. Y en el banco te dicen, pues si es que no tienes una dirección fija o no tienes ingresos o no tenemos un track record de quién eres, y entonces no te dejan. Pero si no tienes una cuenta bancaria tampoco te dejan hacer el trámite de no sé qué en la administración o de la residencia o lo que sea, ¿no? Entonces es bastante fastidiado y sin duda has visto un nicho, ¿no? ¿Crees que es importante tener un nicho cuando vas a emprender? Sí, se comienza. De hecho, deberíamos comenzar por un nicho y luego ya expandirnos. Empezar en concreto un nicho de mercado. Nosotros empezamos con un nicho que tiene 23 millones de personas. El 75% de ellos no tiene acceso a la banca. ¿Para España? Europa. En Europa. Vale. O sea, hay 23 millones de... 23 millones de migrantes de diferentes nacionalidades. El 75% de ellos no tiene acceso a la banca. No tenía hasta que llegó Equalo. El mercado de la migración mueve 17.500 millones de euros. Solo el año pasado se enviaron 2.400 millones de euros desde España de remesas. Estamos hablando de un mercado que en Estados Unidos hay 62 millones de migrantes latinos. Bueno, me encanta. ¿En qué momento haces bombilla? Ostras, aquí hay un nicho. Sí, bueno, por sufrir, por lo que has visto. Lo sufrí mi familia, mis amigos. Empecé a ver que estaba sufriendo mi comunidad, estando dentro del problema. Y por eso muchos me preguntan, ¿pero por qué antes no lo había visto alguien? Porque no estaban dentro del problema. No eres un inmigrante, no has vivido esto. No estás sufriendo. Mi director de tecnología, mi co-founder, viene de México, estuvo 1 año sin poder abrir la cuenta. Darío, parte esencial de nuestro departamento de marketing cubano, viene con una beca desde Cuba que le entrega una fundación muy conocida aquí. Le dicen, vente, la beca está aprobada. Llega, le digo, hola, vengo a por la beca, sí, ábrete una cuenta. Va al banco, no, yo no te abro cuenta. Me decía, Harold, estuve en la calle, literal, llorando 8 días, no sabía qué hacer. Tenía el dinero, me lo iban a dar, pero tenía que abrir una cuenta. Claro, cubano, sin papeles, porque en ese momento todavía tienes un estatus migratorio que no te lo han aprobado, la documentación. En un locutorio conocí a alguien que le pedí que me hiciera el favor, pero ya a lo último porque me iba a devolver. Entonces, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI en Europa sigamos viviendo la exclusión financiera? Hablamos de exclusión financiera en África, en Latinoamérica, pero aquí. Y ahí me preguntan, ¿pero tú cómo lo viste? Porque estaba ahí. Porque me duele, mi gente. Y a eso venimos en Equalo, a ayudarle a nuestra gente. Nos duele, esto es nuestro porqué. Por eso me levanto cada día. Respiro Equalo. En Equalo somos un equipo de migrantes. El 95% del equipo somos migrantes que hemos vivido esto. Hemos vivido la exclusión financiera. Somos un equipo experto en fintech, expertos en banca y expertos en tecnología. Sabemos cómo resolver este problema. Y por eso estamos convencidísimos que seremos el player número uno de los inmigrantes en el mundo. Nunca lo había escuchado el término exclusión financiera. Y es verdad que hasta que no está, y lo que dices que hasta que no estás en el problema o hasta que no sufres algo no te das cuenta de la suerte que tienes, ¿no? Del honor. Pues el otro día escuchaba a un tipo que nació en África, en un sitio no tan desarrollado, y hablaba, es tiene una de las agencias de viajes más importantes del mundo. Dice, es que la gente piensa que abrir un grifo y que salga agua es normal, ¿no? Y efectivamente, aquí la gente vas con tu tarjeta y pagas y lo das por hecho que es completamente normal. Y no nos damos cuenta que hay mucha gente que efectivamente está excluida y pensamos en otro tipo de exclusiones, y nos fijamos mucho en
en gente, pues yo qué sé, pues que tienes alguna discapacidad o por temas de género o no, pero no se habla de la exclusión financiera. Es que imagina, seguramente que el 99% de los que nos va a ver en tu podcast tienen cuenta bancaria y tienen una tarjeta. Y dice, pues, tío, ¿de qué habla? Pero es que... Yo tenía una cuenta bancaria con, no sé, 6 años. Claro. que te abren tus Pues, padres para decir, oye... Te guardo el dinero. Sí. Claro, en pleno siglo XXI, aquí en Europa, que alguien no puede abrir una cuenta, yo no me lo creía. Seguimos con esta. No puede ser, vamos a solucionarlo. Entonces busqué un equipo de cracks y fuimos montando esto que hemos montado, que se llama Equal y que le estamos ayudando a tanta gente. El primer centro financiero para migrantes en Europa. Exclusión financiera en Europa. Y vuelvo y lo repito. Es increíble, pero lo está viviendo. Imagínate que tú te vas de aquí a Japón, cualquiera que nos esté viendo en el podcast, se va a Japón y en Japón le dicen, señor, usted no puede, o señora, usted no puede abrir aquí una cuenta. Pero aquí todo lo recibimos con tarjeta, porque el 95% de las cosas aquí se pagan con tarjeta. ¿Y yo qué hago? No, es que no puedes abrir con el pasaporte. No, tráete tu tarjeta de Claro. tu país. No, es que no puedes traerte tu tarjeta de tu país. Ya. Imagínate. Entonces, eso es lo que ha estado ocurriendo hasta que llegó Equalo y pues estamos muy contentos de ayudarle a nuestra comunidad, pero no vamos a parar. No es solamente una cuenta, no es solamente una tarjeta débito. Son muchos más productos específicamente para el mercado migrante. Por eso somos el primer centro financiero para migrantes en Europa y en el mundo. Y hay una cosa que esta exclusión financiera me gustaría unirlo a la educación financiera, ¿no? ¿Cómo crees que se trata el tema de las finanzas desde el sistema educativo? Has tocado un tema ahí bastante polémico, porque no nos enseñan finanzas, si tú lo sabes, Oliver, que eres un experto en educación, que no nos enseñan, quizás el sistema, o seguramente es porque el sistema no le conviene, que sepamos cómo manejar nuestras finanzas, nuestro dinero. Entonces, deberían enseñarnos desde pequeño, en vez de rellenarnos con otras materias, enseñarnos directamente cómo se maneja el dinero, cómo hacer para ahorrar, cómo hacer para invertir, cómo no estar endeudados todo el tiempo y mantenernos en esa carrera de la rata que habla Kiyosaki. Entonces, lamentablemente ahí hay un default del sistema que se debería arreglar en cada hogar, porque el sistema no lo va a arreglar. Y si tú tuvieses la posibilidad de inventar una asignatura de finanzas para el sistema educativo, ¿qué temas dirías? Oye, el primer episodio o el primer curso va a ser de estas cosas. Qué buena pregunta. ¿Por dónde empezarías? Sobre todo, como también tú lo has dicho, oye, pues que se empiece desde casa porque el sistema educativo no lo va a hacer. ¿Por dónde empezarías? ¿A qué edad empezarías? Desde pequeño. Más o menos 4 años ya los niños empiezan a estar ahí, a entendernos. Ahorra. ¿Para qué? Tienes que ahorrar para poder aprovechar oportunidades que hay en el mercado, para poder invertir, no para gastártelo en una bici o para gastarte, no. Ese ahorro es para invertir. Esta hucha es para invertir. ¿Cómo? Pues vamos a hacer unas cookies y vender a los profesores, a los padres en el cole. Vamos a hacer, no sé, inventémonos algo, un champú natural, compramos las botellitas en Amazon o en AliExpress, hacemos unas botellitas y le enseñamos al niño a cómo vender desde pequeño. Porque tú lo decías antes, no le gusta vender a la gente, pero todo el día estamos vendiendo. Nuestra pareja nos vendió, nosotros nos vendemos, salimos a la calle a vender, estamos vendiendo inconscientemente, pero decimos, no me gusta vender. Mira, una de las cosas que yo le repito a mi hija cada día, nosotros repetimos mantras, y entre ellos es, soy una gran vendedora. Me encanta hablar en público. Son cosas que deberían enseñarnos. Dentro de las asignaturas que has dicho antes, ahorrar, la asignatura del ahorro, pero también de las ventas, también de hablar en público. Deberían ser esas tres: ahorro, hablar en público y ventas. No nos enseñan a vender, parece que las ventas están mal. No, si es que esa es para mí, aprender ventas desde pequeño me ha hecho ganar dinero, me ha ido muy bien, luego perder también, pero debemos enseñarle a los niños a vender, a hablar en público, a ahorrar, a invertir. ¿Por qué nos dejamos? No, es que en el cole les tienen que enseñar. No, les enseñamos nosotros en casa a los pequeños. Luego lo que tú estás haciendo aquí es increíble, enseñarle a los niños inglés.
Tenemos que enseñarle a nuestros niños a hacer un esfuerzo y mandarlos a estudiar a otro país. Me encanta lo que estáis haciendo aquí. Debemos enseñarle a los niños inglés desde pequeños y aferrarnos a que la educación es lo que les va a servir en un futuro. Ahora estamos hablando de inteligencia artificial, todo lo que está pasando. ¿Qué pasa con los niños que ahora tienen 5, 7, 8, 9 años? ¿Qué va a pasar con ellos en 10 años? Tienen que prepararse desde ya y no esperar a que el sistema les ayude. No les va a ayudar el sistema. No les va a ayudar. De hecho, en unos años no sabemos cómo va a estar la inteligencia artificial y los niños qué van a estar haciendo. Es que se tienen que preparar. Sí, esta es una cuestión que yo siempre me estoy cuestionando, ¿no? Cuando hay amigos que me preguntan, ¿no? Oye, y cuando mi hijo tenga 15 años, digo, pues te quedan 8 o 10 años para que eso pase. Igual ha cambiado tanto todo el sistema que hay gente que me dice, y hay gente que hemos tenido en el podcast, y dice, no, el sistema no va a cambiar tanto. O sea, siempre va a haber una escuela, siempre, desde los griegos estaba el ágora, ¿no? Y un sitio donde iba la gente a aprender de un maestro, de un profesor, ¿no? La figura del maestro a lo mejor cambia, a lo mejor es un ordenador o... Exactamente, las gafas, que te ponte las gafas, niño, que vas a ir a clase. Pero sí es verdad que me gustan los temas que comentas como fundamentales, ¿no? De vender, ahorrar, hablar en público. Hay una de las cosas dentro de esas habilidades que yo incluiría también la negociación, que va un poco hilado con todo. ¿Tú has tenido que negociar mucho? Oliver, tenemos que negociar a diario, ¿no? Con desde que somos pequeños, mis hijos en casa me están negociando. Sí. África, que mi niña va a cumplir 5 años, todo el tiempo estamos negociando desde niños. Y tú sabes cómo son los niños de persuasivos, ¿eh? Deberíamos aprenderle a los niños cómo negociar. Sí, mi vida he tenido que, pues, siendo emprendedor, negociar muchas cosas y a diario con mi mujer. y sí, la verdad es que a mí me encanta el tema de los negocios. Me encantan los no en los negocios. Porque cada vez que me dicen, en los negocios y en la vida, porque cada vez que me dicen no, ¿por qué? Buscas... ¿Cómo aprendo de ese no? Precisamente ayer, un fondo de inversión que estuve hablando con ellos, me dijeron no. Antes decía, ok, gracias, ya nos veremos dentro de unos meses, tal. Ahora, ¿por qué me has dicho que no? Tú me buscaste, tú viste, mira, encajo en tu tesis, ¿por qué no? Dime, quiero saber. Entonces oye, es muy raro el emprendedor que nos pregunta por qué no, pero yo quiero saber por qué no, porque quiero preparar eso. Mira, por esto y esto. Ok. Ahora venía en el AVE esa mañana preparando. Me han dicho que no por esto y esto. Llamé a mi equipo. Por eso nos han dicho que no. ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo hacemos que ellos sepan que eso no es así como están creyendo? ¿O cómo les hacemos ver que quizás si cambiamos 2, 3 cosas, pues a lo mejor sí encaja? No para volver a ese fondo, sino para otro fondo que a lo mejor pues también lo esté viendo. Y me gusta esos no, esas negociaciones de no. De hecho, me leí hace unos meses un libro sobre el no, el poder del no, ¿no? Cómo esas negociaciones lo escribió un hombre experto en negociación del FBI en los Estados Unidos y cómo ese poder del no me acuerdo ahora el nombre del libro, ya te lo diré, es importante para hacernos crecer. Muchas veces cuando nos dicen un no, a mí me dijeron 62 bancos que no me daban la licencia para abrir ICU. 62 no. Yo vengo desde niño acostumbrado al no. Y me dolía antes el no y nos duele el no. Nos dicen que no. Si te dicen 2 o 3 no, ya dices no, ya no voy a hacer que ICU al original, yo no voy a hacer nada de esto. Ya me están diciendo 4 que no. No me rindo, no me canso. Yo lo llevo en mi ADN porque soy así desde niño, pero deberíamos amar el no. Ese no, ¿qué me está diciendo? Muchas veces ese no nos lleva a que, bueno, quizás por aquí no es. Pero nos frustramos con el no. Aprendamos a amar ese no y a sacar ese significado del no. Y cuando le dices que no a tu hija, ¿qué te dice? Ahí ya estoy acabado. Porque seguramente, claro. Eres padre también, ¿no? No, hombre, claro. Yo quiero aprender. Porque cuando yo digo que no, yo soy muy de decir que no en casa.
Y mi hijo mayor ¿Cuántos años tiene el mayor? va a cumplir 7. Ajá. Ha interiorizado el no y a su hermano le dice a todo que no, ¿sabes? Es no, eso no, eso no. Y entonces me gusta esta reflexión que estás haciendo porque yo en casa digo, oye, vamos a jugar al sí. Qué bueno. A decirle que sí a las cosas, ¿no? A lo que venga. Oye, que tú imagínate que yo te pido no sé qué, tú me dices que no y digo, pues vale, le digo que sí a eso y lo acepto, ¿no? Y acepto las situaciones. Y si quieres poner esto aquí, y aunque no sea el sitio, te voy a decir, pues ponlo ahí, ¿no? Pero me gusta el enfoque que le has dado al no, porque efectivamente es una oportunidad de darle una vuelta más a lo que estás intentando hacer para mejorarlo y elevarlo, ¿no? Exacto. Así Sí, interpreto sí. lo que Tal querías cual, decir. tal cual. Sí, no es un no. Oye, no, no amar el no como tal. Por supuesto que queremos el sí. Pero hay que ver el trasfondo de ese no. ¿Qué es lo que realmente me quieren decir con ese no? Entonces, eso es lo que, en cuanto a lo de los niños, intento no decirles no, sino meter el no después de una frase. Eso es lo que pues, también lo aprendí hace un tiempo. Utilizamos la psicología positiva en casa. Entonces, ese no, meterlo después de que tú seguramente lo sabes y lo utilizas también después de una frase. Pero mira que es curioso, los niños, lo primero, de las primeras cosas, y lo habrás vivido en casa y lo vivirán mucho, es no. Es una de las primeras palabras que aprenden. Ahora está Dante, nuestro hijo, de 1 año y medio. No. ¿Le dices algo? No, no. Y dices, pues si nosotros no metemos tanto el no así, pero bueno, es una de las primeras palabras que aprenden. Luego cuando se hacen adolescentes hay mucho no también, ¿sabes? O me da igual, o indiferencia. Que muchos de los padres con los que trabajamos a veces se tienen que enfrentar a ese tipo de situaciones que es como, yo qué sé. Pero bueno. Hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, un poco como para cerrar el círculo, que es ¿cómo crees que será la educación de los hijos de tus hijos? Qué buenas preguntas haces, Oliver. La educación de los hijos de mis hijos. Buah. No me había puesto a pensarlo, ¿eh? Es una buena reflexión. No sé responderte a esa pregunta ahora mismo. No sé. O sea, nosotros al final aquí, todos los invitados nos dan una respuesta desde su perspectiva, ¿no? Hay gente que nos pregunta, pero en la escuela, en casa, en la sociedad, o con qué enfoque. Hay gente que es como muy técnica y dice, pues en lugar de matemática van a tener no sé qué. Y hay otras personas que dicen, bueno, pues creo que en la educación va a estar muy involucrada la tecnología o Sí. no. Me gustaría, no sé cómo será la educación con el sistema, pero sí me gustaría la educación que les estamos dando en nuestro hogar desde el amor. No sé cómo vaya a ser en sus colegios, si hay colegios en aquel momento o no, pero que todo sea desde el amor. Nosotros tenemos un hogar maravilloso con mi esposa, lleno de mucho amor. Obviamente siempre hay cosas en el hogar, ¿no? Pero nuestro hogar es amor. De hecho, nuestra siguiente hija se llama Amor. Se va a llamar Amor. Está embarazada mi mujer ahora mismo. Tenemos un hogar lleno de amor. Entonces, si podemos dar amor a todos los demás y sus hijos están educados con mucho amor, seguramente que serán unos niños muy seguros. Entonces, ya después que como venga el sistema educativo que haya en ese momento, pues si crías niños con mucho amor, muy seguros, creyendo en ellos desde pequeños. Esa es otra frase que yo le repito muy a menudo a África y adelante. Yo creo en ti. Tú tienes que creer en ti cada día. No importa lo que digan los demás, tú tienes que creer en ti. Aunque te digan que eres muy vieja, aunque te digan que eres muy joven, aunque te digan que no eres capaz de hacerlo. Eso es lo que piensan ellos de ti. Tú tienes que creer en ti. Entonces, si desde el hogar le damos ese amor y ellos le dan a sus hijos, pues pienso que van a ser niños seguros dentro del sistema educativo que hay en aquel momento. Qué bueno. Pues me ha encantado esta respuesta de sea como sea, pero con amor. Creo que con amor se pueden lograr muchas más cosas y romper barreras. Que últimamente me da la sensación como que tratamos siempre de poner barreras
de algún tipo de protección, imagino, ¿no? Que hace la gente. Pero rompiendo barreras se puede llegar más lejos, ¿no? Sí, de hecho dicen que hacemos todo o desde el amor o desde el miedo. Y la mayoría de los seres humanos hacemos todo desde el miedo. ¿Qué tal si probamos unos días a hacerlo todo desde el amor? A ver cómo nos va. Es muy fácil decirlo con todos los problemas que hay, pero se los dice alguien que ha dormido en la calle. Que ha quebrado 3 veces sin tener para comer. Ya mayor. Probemos hoy a hacer, hoy, o una hora, a saludar al del autobús con amor. Buenos días. A saludar a los que nos encontremos en el metro, o por lo menos desearle, mirando a alguien y desearle, este tío o esta mujer me cae. Lo veo estudiando, lo veo leyendo, le mando buena energía desde aquí, sin decirle nada en el metro. Con eso, esa buena vibra nos trae buena vibra. Yo lo practico a diario. Yo también trato de hacerlo. Hay veces que no me sale y hay gente que me conoce que dirá, a veces tienes cara de perro y de cabreado, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Y cuando lo haces, lo sueltas, ves los resultados muchas veces de, ostras, ¿ves? Está funcionando, o alegras un poco a alguien. Pues oye, Harold, me ha encantado la conversación, muchísimas gracias. Esta reflexión del amor creo que es muy interesante. Creo que Ícualo nace por el amor a mi comunidad, a tu comunidad y a la gente, o sea, no solamente a tu comunidad, sino a la gente. Y nada, limones, que esperemos que os haya gustado este episodio con Harold y que vayamos por la vida con mucho amor, recibiéndolo y dándolo. Pero si no lo dais, no lo vais a recibir. Y que nunca se rindan. Y que nunca os rindáis. Gracias, Oliver, a ti. Ha sido un placer estar contigo y me encanta lo que estáis haciendo. Muchas gracias, Harold. Hasta pronto.